Pues vamos a proseguir con el libro del Apocalipsis, un libro impresionante, el último libro de la Biblia, y vemos en toda la Escritura que Dios tiene el control, absolutamente el control de la historia de la humanidad. Porque en el Génesis vemos el inicio de la humanidad y en el Apocalipsis vemos su final. Y eso nos da a entender que por encima de todas las circunstancias, Dios tiene el control de todo. Y cuando leemos el libro del Apocalipsis, cuando vemos que habrán los juicios futuros de Dios en contra de la humanidad, realmente Dios lo que está ejecutando son juicios contra el mal. El Apocalipsis nos revela que es Dios quien tendrá la última palabra, es Dios quien tendrá la victoria final. No es el hombre, no es el diablo, sino que aunque hoy en día aparentemente parece que uno se pregunta ¿dónde está Dios?, ¿no?, en medio de tantas calamidades, tantas circunstancias que vemos en las noticias, que pasan países, personas, y es difícil creer que sea Dios que tenga la última palabra, viviendo la realidad de nuestro presente. Pero en toda la Escritura, en la Biblia escrita en el espacio de 1600 años, cientos de profecías se cumplieron en la persona de Cristo. Y eso nos da esperanza respecto al futuro, de que todo lo que está escrito respecto al futuro también se cumplirá a la letra, tal y como se cumplió en la persona de Cristo. Hoy nos tocará el capítulo 7, hago un breve repaso de lo que vimos en los 6 primeros capítulos. En el primer capítulo vemos que es el último libro de la Biblia, ha sido escrito por el discípulo amado, Juan, el único que sobrevivió al martirio. Todos los demás discípulos murieron por causa de su fe, de unas maneras atroces, y Juan pues también fue castigado en cierta manera, pero Dios preservó su vida y lo exiliaron a una isla, a la isla de Patmos, en la cual pues ahí en esa soledad con Dios se le reveló y él varias veces fue en el Espíritu a la presencia misma de Dios y pudo presenciar acontecimientos del futuro. Así que el Apocalipsis hay muchísimo simbolismo, hay mucho simbolismo con los números, con la numerología. Hay textos que son literales y textos que son simbólicos. En todo el libro del Apocalipsis, todo lo que está ahí escrito no está todo en el orden cronológico, sino que podríamos decir que está escrito en forma espiral. Vamos avanzando en la historia, pero al mismo tiempo vamos retrocediendo, abriendo otros ángulos y volvemos a avanzar en la historia. Y a veces pues tenemos escenas en el cielo y a veces escenas en la tierra. El primer capítulo pues hemos visto que Jesucristo se presentaba delante de Juan, pero ya glorificado, ya en toda su gloria. Ya no es el Jesús de la cruz, ya no es el Jesús sufriente, sino aquel que es el alfa y el omega, aquel que tendrá la última palabra. En los capítulos 2 y 3 vimos que le mandó a Juan escribir 7 cartas distintas, dirigidas a 7 pastores de 7 iglesias distintas, que estaban en Asia Menor, que hoy representa en Turquía, a través de los cuales pues, son mensajes tan válidos para hoy en día también. Y a partir del capítulo 4 ya no se menciona más el término de la iglesia en la tierra. Nos encontramos ya en el capítulo 4 en presencia de una adoración celestial, donde ahí está todos los redimidos delante de su trono. Al lado del trono están 4 seres vivos, están 24 ancianos, 12 de cada lado, 12 que representan los que han creído en el Antiguo Testamento y los 12 de la era cristiana. Delante de su presencia
viene un personaje que es Cristo, está Dios sentado en el trono y Cristo al lado como el Cordero inmolado. Y se ha planteado esa pregunta: ¿quién es digno de abrir un libro? Un libro que estaba sellado con 7 sellos. Y no se encontró a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo del mar, digno de poder abrir ese libro. Solo uno, solo aquel que cargó en él todo el pecado del mundo, Jesucristo. Entonces, a medida que iba rompiendo cada sello de ese libro, se iban ejecutando juicios sobre el planeta Tierra. ¿Os acordáis de los 4 primeros sellos? Representados por los 4 jinetes, cada uno de un color distinto. El blanco, el rojo o bermejo, el negro y el amarillo, y en el cual pues eran con historias que iban siguiendo una consecuencia lógica, y representaba al anticristo que iba a aportar la paz en este mundo, porque en este mundo está esperando un gobernador a nivel mundial y será un personaje que será el único que podrá traer una solución en el Medio Oriente, algo que durante miles de años todavía nadie ha sido capaz, pero el anticristo, él sí será capaz de hacerlo, a través del cual después vendrán guerras, nación contra nación, pero mucho más fuerte, mucho más violento que lo que vemos hoy en día. Y vimos con el siguiente jinete pues que el precio del simple pan va a subir muchísimo. Comprarte medio kilo de pan te va a costar un día de trabajo entero. Por causa de todas las guerras que habrán, pues habrá escasez de comida. Y luego el último caballo, el último jinete, pues tenía ese color calavérico, donde representa que habrán muchísimas muertes al nivel mundial. La cuarta de la parte mundial morirán. Quinto sello. Ahí habíamos visto un altar especial y debajo de ese altar habían los degollados. Los degollados durante este periodo de tribulación. Es decir, que habrá muchísimas personas que van a aceptar el mensaje de salvación una vez la Iglesia no esté. Pero a ellos les va a costar la vida. Hoy en día está costando la vida a más de 1000 cristianos diarios. Pero lo que va a ocurrir más adelante será algo atroz, será muchísimo más. En el sexto sello, pues habrán pues, un terremoto enorme, el sol se va a oscurecer, la luna se convertirá en sangre y a nivel mundial toda la naturaleza va a cooperar con Dios en castigar y en traer los juicios sobre el planeta Tierra. Entonces el capítulo 7, que es el que toca hoy, vamos a entrar en una paréntesis. Aún falta un sello por romper. Y entre el sexto y el séptimo sello, pues se encuentra este capítulo 7, en el cual vamos pues, a ver un vídeo ahora, la lectura del capítulo 7, pero en imágenes. Y así es más fácil retener una imagen que 1000 palabras. Muy bien, pues este es el capítulo 7. Y había una pregunta que terminaba con el capítulo 6. Dice, ¿quién podrá sostenerse en pie delante de la ira de Dios? Y es verdad que si tienes a Dios como tu enemigo, absolutamente nadie podrá sostenerse de pie. Pero Él hoy en día da esa posibilidad de poder hacer las paces. Él ha puesto todos los medios en nuestras manos para que podamos hacer las paces con Él. Él ha enviado a su Hijo, a Jesucristo. Él ha derramado su sangre, ha dado su vida, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues aquí la Iglesia ya no está presente en la tierra, pero aún no es el fin del mundo. Aún en este planeta seguirá viviendo. Y la Iglesia es la luz del mundo. La Iglesia es el testimonio que sigue siendo vivo y que sigue dando testimonio de aquel que los rescató. Pero va a llegar un día, cuando menos lo pensemos, cuando menos lo creamos,
que Él vendrá como ladrón en la noche y en un abrir y cerrar de ojos se llevará a su pueblo. Y aquí en la tierra, pues empezará entonces el famoso reloj, el cronómetro se pondrá en marcha y ahí aparecerá entonces este anticristo. Anticristo, que quiere decir en contra de Cristo, y va a estar en contra absolutamente de todos aquellos que a partir de ese momento quieran seguir a Cristo. Va a haber un fenómeno a nivel mundial. Al no haber más personas cristianas, serán millones de personas que van a desaparecer de un golpe. Y en el mundo pues habrá noticias tipo, mira, los ovnis han venido, se han llevado a un montón de gente, va a ser un caos a nivel mundial, pero habrá muchísimas personas que habrán oído el Evangelio, muchísimas personas que aún no habrán tomado ninguna decisión, ningún compromiso por seguir a Dios de todo corazón, y se van a encontrar ahí en una encrucijada, donde se van a recordar de todo lo que oyeron de sus amiguetes cristianos. Jolines, entonces lo que ellos decían era verdad, y ya no están. Pero en el mundo seguirán habiendo testigos que seguirán evangelizando, que seguirán proclamando la verdad del Evangelio. Y estos serán los que tenemos aquí, 144.000 sellados. El pueblo de Israel es el pueblo elegido desde el inicio por Dios, donde quiso hacer de la nación de Israel su pueblo. A lo suyo vino, pero los suyos la rechazaron. Entonces, la Iglesia, nosotros somos el injerto. Hemos sido injertados en ese tronco que había recibido la promesa, que era Israel, y nosotros, los gentiles, pues disfrutamos de la gracia del Señor, porque también ellos han rechazado al Mesías. Pero al no estar ya luego la Iglesia, la nación de Israel volverá a las Escrituras. Y volverán a ver que el anticristo que se hará pasar por el Mesías, verán que él no es el Mesías. Entonces se les volverá a abrir el entendimiento y entenderán las Escrituras y entenderán que aquel que han crucificado en el pasado era el Mesías. Aquí, cuando se nos habla de los 144.000 sellados, nos encontramos en la tierra. Juan lo ve desde arriba. Está en el cielo, delante del Padre y del Hijo. Y ahí ve a 4 ángeles. 4 ángeles en los 4 puntos cardinales del planeta Tierra, y en el cual se les da la orden de retener el viento. Dice, todavía no, porque son vientos de destrucción. Son vientos que van a remover la tierra de una forma tremenda. Y viene este 5.º ángel, que viene del oriente, y les dice, esperar, todavía no soltéis esa furia sobre el planeta. ¿Quién tiene el dominio sobre los elementos naturales de la tierra? Es Dios. ¿Es que el diablo también puede mover un tsunami, mover un vientazo, una tempestad? Él también lo puede hacer. Él también. Cuando leemos la historia de Job, cuando se le murieron sus hijos, el mismo diablo que provocó un viento fuerte en el cual se derrumbó la casa donde estaban sus hijos y pudo terminar con la vida de sus hijos. El diablo copia a Dios. Pero por encima de lo que haga el diablo está la soberanía y el control de Dios. Entonces, aquí este 5.º ángel les avisa a estos 4, esperaos todavía hasta que sellemos en la frente a los elegidos. Es decir, que dentro de los juicios que van a caer de Dios sobre el planeta Tierra, estas 144.000 personas van a ser preservadas. Ellas no van a ser sometidas a los castigos y a los juicios de Dios, sino que serán enviados en toda la faz de la tierra para poder predicar el Evangelio. Y a través de ellos, millones y millones de personas aceptarán la fe y aceptarán el mensaje. De estos 144.000, dice que hay 12.000 de cada tribu. ¿Cuántas tribus habían? 12. Muy bien, para ver si estáis atentos.
¿Os acordáis? Había el nombre de una tribu que no estaba mencionada aquí, que es la tribu, ¿os acordáis? 3 letras de Dan, ¿vale? Porque era una tribu, pues, que fue muy rebelde, que eligió la idolatría y por lo tanto no hace parte de esta lista. Hay otra tribu que no está en esta lista, que es la tribu de Efraín. José tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. Y entonces aquí en este relato vemos que ha tomado el nombre de José como tribu y también Manasés, su hijo. Porque la tribu de Efraín también pues han ido en pos de la idolatría absoluta. Entonces vemos que aunque al principio la nación sea un pueblo elegido para Dios, todos tienen que pasar por el aro. Es decir, los salvados son solos aquellos que son redimidos por la sangre de Cristo. Seas judío o seas gentil. Y entonces, este ángel viene con un sello especial. Y se lo va a poner en la frente. ¿Eso os recuerda algo? ¿Qué es lo que va a hacer el anticristo? ¿Qué? Va a poner una marca. ¿También a dónde? En la frente. O en la mano derecha. Él copia lo que Dios hace. Eso ya lo veremos más adelante en el capítulo, cuando lleguemos al capítulo 13. Y esto nos recuerda, pues cuando la última plaga de Egipto, por ejemplo, donde cada primogénito de cada familia tenía que morir, y eso es porque el faraón estaba tan endurecido que no quería dejar al pueblo de Israel salir de Egipto. Pues el juicio de Dios en la última plaga era que cada primogénito de cada familia muriera. Pero para el pueblo de Israel, si ellos ponían sangre de cordero en los dinteles de su puerta, cuando pasara el ángel de la muerte, se preservaría la vida de los primogénitos, no les pasaría nada. Entonces, Dios va repitiendo la historia. Se cambia un poco las formas, los métodos, pero los principios son los mismos. Cuando los juicios de Dios se ejecuten sobre la tierra y verán, no, este no le toques, es un sellado por Dios. Está la marca de Dios en su frente. ¿Y cuál es el contenido de ese sello en la frente? Aquí los tenemos en el capítulo 14. Vamos a leer justo un versículo que dice, después, aquí se vuelve a remencionar a los 144.000, dice que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Entonces el sello en la frente de estos 144.000 es el nombre del Padre y el nombre del Hijo. Y eso representa pertenencia. Dios está diciendo, estos me pertenecen, son míos. Y nosotros, ¿qué tenemos dentro de nosotros que nos dice que le pertenecemos a Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo confirma a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Entonces somos adoptados como hijos y por eso le podemos llamar Abba Padre. Aquí estos 144.000 serán librados de los juicios de Dios, pero también pagarán con sus vidas el hecho de cumplir con la misión que se les ha encomendado. Es decir, cada uno de ellos sabe que en algún momento u otro lo tendrán que pagar con sus propias vidas, pero no de parte de Dios, sino de parte del anticristo. Entonces vemos que desde la perspectiva humana uno dice, pero ¿por qué Dios permite esto? Pero si miras desde la perspectiva de la eternidad, los redimidos, cuando ya estás delante de su presencia, el alma es eterna. Y si perdemos nuestra vida aquí, pudiendo rescatar otras almas, eso tiene muchísimo más valor, porque son almas que jamás ya irán al infierno, sino que estarán por toda la eternidad delante de la presencia de Dios. Está escrito en su palabra que no temamos a aquel que puede matar el cuerpo, pero sí que temamos a aquel que puede destruir el alma y echarla en el infierno para siempre.
aquí tenemos entonces dos grupos en este capítulo 7. Tenemos el grupo de los 144.000. Entonces, hay una religión, o una secta, vamos a llamar una secta, que pretenden que ellos son de los 144.000, que son los testigos de Jehová, donde cambiaron varias veces la versión, donde al principio los fundadores decían, pues cuando seamos 144.000, quiere decir que ya hemos alcanzado el número y en el cual pues nosotros como testigos de Jehová pues nos iremos al cielo. Lo que pasa es que el número ha ido aumentando. Entonces volvieron a cambiar la versión y dijeron, mira, mejor dicho, los 144.000 mejores testigos de Jehová serán los salvos. Pero como el número ha ido aumentando, han dicho, bueno, última versión, puestos al día, los 144.000 mejores van al cielo y los restantes estarán y gobernarán y reinarán sobre la tierra para siempre. Entonces, si te encuentras alguna vez con algún testigo de Jehová que te viene con un texto así, tú le dices, ¿tú eres judío? No, pues tú no eres. ¿Vale? Aquí precisa que tienen que ser judíos del pueblo de Israel. Y es increíble que la nación de Israel ha sido separada por todo el globo terráqueo durante 2000 años y desde hace unos pocos años que han vuelto a ser reunidos como nación. Y esto es impresionante. Han podido conservar su idioma, han podido conservar sus tradiciones, todas sus memorias. Si mis padres habían emigrado a Suiza, yo ya era la segunda generación de españoles ahí en Suiza, pero ya el castellano se me había olvidado casi todo. Lo entendía, pero hablaba sobre todo francés. Y durante 2000 años ya han podido conservar todo esto. Y además, desde hace pocos años, tienen estudios muy avanzados en el cual están rescatando a judíos y van sabiendo de qué tribu pertenecen. Algo que hace un siglo era imposible. Tú sabías que era israelita, pero a saber de qué tribu. Pues hoy en día hay unos métodos muy avanzados en el cual ellos pueden saber, tú eres de tal tribu, tú eres de tal tribu. Y entonces están volviendo más tribus, se están reencontrando y están volviendo a la nación de Israel. ¿Por qué están volviendo a su tierra? Tiene que cumplirse todo esto que está escrito aquí. Luego tenemos otro grupo. Una multitud vestidas de ropas blancas. ¿Os acordáis? En el quinto sello había una multitud debajo del altar. Y esa multitud clamaba a Dios y decía, ¿hasta cuándo tenemos que aguantar aquí? ¿Cuándo vas a vengar nuestra sangre? Y una voz les decía, paciencia, esperar todavía un poco de tiempo. Y se les dio unas vestiduras blancas. Esas vestiduras representan la justicia de Cristo. No son los vestidos de lino fino blanco, de los cuales se vestirá la esposa, la iglesia. Esta multitud que aparece aquí es totalmente otra cosa, no es la iglesia, sino que son este número completado de los que estaban esperando debajo del altar. Son todos los degollados, los decapitados en el periodo de la tribulación. Y ahí habrá gente de toda lengua, de toda nación, de toda tribu. Cuando yo leía este texto hace unos años, yo creía que era la iglesia. Yo pensaba, wow, la iglesia cumplió su cometido, el evangelio ha ido por todos los rincones de la tierra, pero no. En este periodo de gran tribulación, el evangelio va a ser predicado de vuelta, desde cero, por todo el mundo. Y en esos 7 años van a haber personas de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, que van a aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador. Es decir, que el Espíritu Santo seguirá ejerciendo su función de convencer de pecado a todas las personas que quieran aceptarlo. Aquí dice lo siguiente, está ahí frente a toda esta multitud, así que ahora ya hemos despegado de la tierra y de nuevo Juan está mirando delante de él toda esta multitud y con palmas en las manos.
Así que es un grupo distinto. La esposa no va a tener palmas en las manos, pero estas personas sí. ¿Qué nos recuerda las palmas? No son las palmas de ole ole. Sí. Es ramas de un árbol, de las palmeras. Cuando Cristo llegó a la Nueva Jerusalén, iban extendiendo las palmas de los ramos ahí a sus pies. Y la fiesta de los ramos es la fiesta del Sukkot en Israel. Y es una fiesta que representa que después de una larga travesía en el desierto y después de haber sufrido una muerte violenta, por fin llegan a su patria de forma definitiva. Ese es el trasfondo de esa fiesta. Entonces, toda esta multitud, con esas palmas en las manos, estaban ahí dándole gloria y honra a Dios. Porque después de haber sufrido una muerte violenta durante el periodo de la tribulación, por fin están a su hogar, por fin están allí en su casa para siempre. Y estos dicen lo siguiente, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces, es un vestido distinto, no es el vestido de lino fino blanco. El vestido de lino fino blanco que va a tener la esposa representan las obras que nos van a acompañar en el más allá. Pero todos estos aquí presentes han tenido que pagar por su propia vida y porque han testificado y no han renunciado de su fe. Entonces tienen otro tipo de vestimenta, que es la justicia de Cristo que los cubre. Y aún así, aunque lo hayan pagado con sus propias vidas, vemos aquí que claman a gran voz y dicen al que está sentado en el trono y al Cordero. Reconocen la misma igualdad entre Dios Padre y Cristo. Los dos son Dios y reconocen que la salvación les pertenece a ellos dos. Todos los ángeles están ahí, alrededor del trono, los ancianos, los 4 seres vivientes, todos se postran. Y los ángeles, los seres vivientes, dicen amén, amén a la proclamación de toda esta multitud. Y luego ellos también tienen su bendición. Dice la bendición, su reconocimiento, la bendición. Aquí dicen. A veces pensamos que los ángeles cantan. Estuve buscando, pero los ángeles cada vez que lo vemos proclamando a voz fuerte. Acompañan proclamando a voz fuerte coros que están cantando, pero no vemos ángeles cantando. Pero ellos dicen lo siguiente: la bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí estaba Juan, el que estaba escribiendo este libro, delante de todo este escenario, y viene uno de los 24 ancianos, seguramente, no sé si es el mismo, si es otro. ¿Os acordáis que en algún momento dado uno de los 24 se acercó a él? Y aquí vuelve a acercarse a él y le pregunta, ¿y estos quiénes son? ¿Tú lo sabes? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. O sea, ¿os recuerda algo esa respuesta? Señor, tú lo sabes. Cuando Pedro negó a Cristo por 3 veces y Jesús le preguntó 1, 2 y 3 veces, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Y al principio, sí, sí, Señor, yo te amo. Y le vuelve a preguntar, ¿me amas? ¿Me aprecias? Y al final, Pedro le dice, Señor, tú lo sabes. Esa expresión es un hebraísmo que lo que quiere decir es, me estás preguntando a mí, pero realmente la respuesta la tienes tú. Tú, que me preguntas, tú sí que lo sabes. Dímelo. Dime, ¿qué está pasando? Y es lo que Juan le estaba diciendo aquí. Señor, tú lo sabes. A Dios le encanta hacernos preguntas. Y en todas las preguntas que nos hace, pues en muchas nos quedamos sin palabras. Y estamos ahí, Señor, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir yo? No sé, si a lo mejor Dios te ha preguntado alguna vez en tu tiempo de intimidad con Él, ¿me serás fiel toda tu vida? ¿Me serás fiel hasta la muerte? No sé, si somos como Pedro y decimos, sí, Señor, yo te voy a ser fiel.
Pero si vuelve a preguntar, y una vez y otra, yo creo que reflexionaríamos sobre nuestra impulsividad y creo que le responderíamos lo mismo: Señor, tú lo sabes. Yo sé de momento dónde estoy en mi caminar contigo y el futuro solo lo conoces tú. Yo no lo conozco. Yo quisiera mantenerme fiel hasta el final. Yo quisiera mantenerme fiel hasta que tú me llames a tu presencia. Pero realmente eso solo tú lo sabes. Yo te ruego que seas tú que me llenes de fuerza, que me llenes de todo lo que yo necesito para poder mantenerme en tus caminos. Entonces, al responder, tú lo sabes, la respuesta que él recibe es esta: estos son los que han salido de la gran tribulación. Así que toda esta multitud que estaban ahí con las palmas son todos los que han salido de la gran tribulación. De toda lengua, de toda nación, o sea, serán millones de millones. Durante el periodo de tribulación se van a convertir más personas que en estos 20 siglos que han pasado. Va a ser algo impresionante, porque van a haber muchísimas personas que van a ver y van a abrir los ojos. Y imagínate a 144.000 evangelistas llenos del poder, del fuego de Dios, recorriendo el mundo entero, evangelizando, proclamando la palabra, donde su propia vida le da igual. Han puesto toda la carne en el asador y saben a qué misión ellos han sido encomendados. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Solo a través de la sangre del Cordero. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Es solo por fe en aquel y único sacrificio que ha sido hecho en la cruz. Aún aquellos que tendrán que permanecer fiel a Dios, aún aquellos que tendrán que pagarlo con su propia vida, tendrán que reconocer que son salvos por la sangre del Cordero. Que no es por sus obras, que no es por su fidelidad, que no es porque son buenas personas. Nadie por sus obras será salvo. Y aquí vemos que estarán delante de Dios, van a vivir con Dios, estarán en la Shekinah, en el templo suyo que se va a extender, donde todos van a poder caber ahí. Y aquí hay esa promesa: no tendrán hambre, no tendrán sed, el sol no les quemará más. Y eso nos da un poco a ver qué es lo que pasarán durante el periodo de la gran tribulación. ¿Os acordáis? La comida va a subir mucho, van a pasar hambre, van a pasar sed, el sol les va a dar caña. Ya no habrá la capa de ozono para nada, ya habrá mucha desprotección. Y aquí hay esa promesa. Ya todo eso no les va a hacer ningún daño, porque en medio de ellos estará Cristo, el buen pastor que vemos en el Salmo 23, el buen pastor que vemos en los Evangelios, donde Jesús mismo se definió él como el buen pastor. Él dijo que el buen pastor su vida da por las ovejas, y vaya si la dio. Él fue el único que dio su vida, siendo justo por los injustos. Hacía falta que un solo justo muriera por los injustos, que somos todos nosotros, y que son todas las personas que han pisado esta tierra desde su fundación. Los guiará a fuentes de agua de vida. ¿Quién es la fuente de agua de vida? Es Cristo. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Será impresionante. Aquí nos muestra el tremendo sufrimiento por lo que todas estas personas van a pasar, por mantenerse fieles, por no negar su nombre. Pero Dios va a enjugar toda lágrima. No se acordarán ni guardarán memoria de todas las calamidades que habrán pasado aquí en la tierra, sino que van a poder disfrutar de toda una eternidad con Él, en su presencia. Hoy en día aún está la iglesia. Hoy en día no está todavía el anticristo. Todavía no está por ahí en todos los países degollando y cortando cabezas. Solo en algunos países. Hoy en día está a tiempo de ponerte a bien con Dios. El mensaje sigue siendo válido hoy en día. Está escrito que hoy es el día de salvación. Hoy, porque el mañana no nos pertenece. Si tú mueres hoy
Si sales por esta puerta, te atropella un camión y te encuentras frente a Dios y Él te hace esa pregunta, ¿por qué crees que te tengo que dejar entrar en el paraíso? ¿Qué le responderías? Porque yo soy bueno, porque he cuidado de mis padres, he sido legal con los impuestos. Todo eso no va a valer. Nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Pero si tú has aceptado a Cristo como tu único Salvador, te has reconocido como pecador y lo aceptas como Señor de tu vida y lees su palabra y te dejas guiar por su Espíritu Santo y vas dando los pasos que Él te va mostrando uno detrás de otro, estarás demostrando que eres realmente su hijo. Vamos a orar y la semana que viene veremos el último sello que se va a abrir y que dará abertura a los